Hola, soy Aurea Gallego, profesora del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos en el módulo 2, correspondiente a los sistemas de información geográfica, del curso Dispositivos móviles, aplicaciones en la ingeniería y la gestión del territorio. Vamos a resolver el ejemplo de aplicación que planteábamos al final de la unidad temática 3 del módulo correspondiente a sistemas de información geográfica. En dicho ejemplo, pretendíamos encontrar las zonas aptas para un uso agrícola intensivo. Para ello, esas zonas que vamos a seleccionar deben de cumplir las siguientes condiciones: que el espesor del suelo sea de 40 centímetros o más, que la pendiente sea inferior al 2%, que la accesibilidad a los recursos hídricos sea alta y que además sea una zona situada a más de 500 metros de los ríos. Para ello disponemos de 3 capas en formato shapefile: la capa de espesor del suelo, la capa de pendientes, la capa de accesibilidad a los recursos hídricos y la capa de red hidrográfica. Aquí a la derecha vemos la descripción de los valores que contiene el campo pendiente de la capa de pendientes, el campo espesor de la capa de espesor del suelo y el campo accesi correspondiente a los valores de la accesibilidad a los recursos hídricos que más tarde utilizaremos y necesitamos para localizar las zonas que cumplan todas las condiciones a la vez. En la resolución analítica se os proponía una de las posibles soluciones para poder resolver la cuestión que estamos tratando. Para ello, lo primero que hacíamos era una consulta por atributos en la capa hidrología para seleccionar solamente los ríos, ya que si abrimos la tabla de atributos de dicha capa veremos que hay elementos de otro tipo. Después se generará un buffer o una zona de influencias de 500 metros alrededor de los elementos seleccionados previamente. Y por último lo que haremos será unir todas las capas: espesor, pendiente, accesibilidad y la capa de buffer de ríos. Con esa unión lo que conseguimos es generar una capa cuya tabla de atributos contiene los atributos de las 4 capas de entrada. Con esto lo único que nos queda por realizar es una consulta por atributos, donde impondremos la condición o las condiciones que deben cumplir las zonas que estamos buscando. La consulta concretamente será que el espesor sea igual a 1 o igual a 2, que son las zonas cuyo espesor del suelo es mayor de 40 centímetros, que la pendiente sea igual a 1, es decir, zonas con menos del 2% de pendiente, que la accesibilidad a los recursos hídricos sea igual a 3, que son recursos altos con accesibilidad alta, y que estén fuera del buffer de los ríos que hemos generado previamente. Ahora pasaremos a la resolución práctica con el software GeoVSig que habremos instalado previamente con las instrucciones que se nos han proporcionado. Hacemos doble clic en el acceso directo que tenemos en el escritorio y arrancamos el software. Cuando se abre el programa nos aparece por defecto el gestor de proyectos. Desde el gestor de proyectos podemos tener acceso y administrar los diferentes documentos de GeoVSig. Los tipos de documentos de GeoVSig son las vistas, donde se trabaja con los datos gráficos georreferenciados, las tablas, donde se trabaja con datos alfanuméricos, y los mapas. Los mapas es una composición de mapa donde plasmamos el resultado del trabajo realizado en las vistas y en las tablas. Podemos insertar vistas y añadir elementos cartográficos como la escala y la leyenda. Para empezar a trabajar generaremos una nueva vista. En principio está sin título, aunque si la seleccionamos vemos que podemos abrirla o renombrarla. Las vistas es el espacio donde trabajaremos con las capas. Abrimos y nos aparece la interface de la vista. Antes de proseguir es importante que le demos propiedades a la vista. En las propiedades de la vista encontramos las unidades del mapa de medida y las unidades de área. Las unidades del mapa son las unidades en las que se encuentra nuestra cartografía. Nuestra cartografía está en coordenadas UTM y por lo tanto las unidades del mapa son metros. Las unidades de medida son las unidades en las que el sistema nos va a devolver cuando nosotros le solicitemos algún tipo de medición. Estas unidades las podemos elegir nosotros, cosa que no ocurre con las unidades del mapa. Y las unidades del área pues va a venir también definida
por las unidades en las que se encuentran nuestra cartografía, que como son metros, pues las unidades de área serán metros cuadrados. Podemos definir la proyección actual, el sistema de referencia. En este caso tenemos definido que son coordenadas UTM zona 30, N de 50 es el datum en el que se encuentra y en el que por defecto se encontrarán todas las capas que vayamos añadiendo a la vista. Esta zona de aquí es lo que se conoce como tabla de contenidos, donde iremos visualizando los nombres de las capas que iremos añadiendo. Este es el espacio de trabajo de la vista, donde vamos a ir visualizando los datos espaciales. Vemos que por defecto se nos genera un proyecto sin título, podemos salvarlo, vamos a guardar proyecto. Hay que ser muy ordenado, lo que haremos será guardar el proyecto en la misma carpeta donde tenemos los datos. Vemos que se nos genera un fichero de proyecto con extensión GVP. Un proyecto es el archivo donde se localiza toda la actividad de GVSIG. Cuando guardamos un proyecto, estamos guardando todo lo que hemos realizado y que podremos recuperar la siguiente vez que abramos el proyecto. Es importante ir guardando regularmente el proyecto para así no perder nuestro trabajo. Como hemos visto, los proyectos tienen la extensión GVP y no contienen ni datos espaciales ni atributos asociados a estos. Esto significa que los proyectos no almacenan ni capas ni tablas que utilizaremos durante nuestro trabajo. En los proyectos se guardan las rutas, donde estas están guardadas en nuestro ordenador. Vamos a añadir las capas que vamos a utilizar en este trabajo. Para ello, seleccionaremos el icono Añadir capa de la barra de herramientas. Como lo que vamos a añadir es un archivo que tenemos en disco, dejaremos la pestaña Archivo y le damos al botón Añadir. Esto nos permite navegar por todo el sistema de archivos hasta localizar la ruta donde tenemos las capas que vamos a añadir. Aquí en Archivos de tipo podemos seleccionar el tipo de ficheros que queremos añadir, en nuestro caso son SHPs. Podemos añadir todos los archivos necesarios, todas las capas necesarias, sin más que mantener pulsada la tecla mayúscula. Podemos comprobar que todas las capas tienen el mismo sistema de referencia, que en este caso son coordenadas UTM en el uso 30, en European Datum de 1950. En la actualidad toda la cartografía española está en ETRS 89, pero la cartografía que estamos utilizando para este caso práctico pues todavía está en ED50. Aceptamos y vemos cómo las 4 capas se nos añaden a la tabla de contenidos y las entidades geográficas asociadas a cada una de ellas la vemos en el área de visualización de la vista. Podemos activar las capas sobre las que vamos a actuar, podemos alterar el orden de ellas, sin más que pinchar y sin soltar el ratón arrastrar al lugar donde queremos visualizarla. Si hacemos doble clic desplegamos las propiedades de la capa, vemos como por defecto todas las entidades geográficas de la capa de la que estamos desplegando sus propiedades se representan con un símbolo único, el cual podemos cambiar tanto el color de relleno como el color de borde de las entidades incluidas en dicha capa. En este caso, que estamos representando o simbolizando la capa accesibilidad, sabemos que contiene una variable de tipo cualitativo que es accessi. Seleccionamos el esquema de color que más nos interese para representar las variables. Seleccionamos el campo que lo contiene, que en este caso es el campo accessi. Añadimos los valores de las variables. En este caso podemos eliminar la variable con valor 9 porque es el mar y podemos etiquetar con el valor cualitativo correspondiente a cada uno de los valores que lo sustituyen para poder visualizarlo en la leyenda de la tabla de contenidos. Aceptamos y ya tenemos simbolizada la capa accesibilidad por la variable accessi. Siguiendo